a tratar de sintetizar este largo caso clínico de Paul Kuderk, de una paciente, Madame Françoise, que cuando empezó a tratarla 10 años antes de explicar este caso, en el Banquet de Points número 39 del año 2001, esta mujer tenía 34 años, era profesora, tenía 3 hijos y era esposa de un capitán. Y por tanto está mucho tiempo ocupándose de todo sin tener al marido para ayudarla. El motivo inicial de consulta había sido una hipertensión asociada con unas cefaleas persistentes, que además la angustiaban porque la madre de esta paciente había muerto de una hemorragia cerebral por crisis hipertensivas cuando ella tenía 3 años. Entre los antecedentes destacan unas cefaleas menstruales que empezaron desde la menarquia y una apendicectomía, la ablación de un quiste de ovario derecho y el padre de esta mujer murió cuando ella tenía 16 años. Cuando la paciente tenía 33 años, que es cuando el doctor Kuderk empieza a tratarla, el contexto de esta mujer es que trabaja como profesora, se ocupa de sus 3 hijos, además de otros miembros de la familia que son muy mayores o que están discapacitados. La mujer no da el abasto. Además, su marido está de viaje navegando. Y en este contexto, a los 33 años, tiene una neumopatía que no precisa, pero que le genera mucha fatiga, la convierte en una persona friolera y a partir de entonces empiezan a aparecer una serie de anginas y rinofaringitis que antes no tenía. Además de todo esto, en este periodo, a consecuencia de una caída sobre la rodilla izquierda, tiene una hidrartrosis con unos dolores que se irradian a la cara anterointerna de la pierna y efectivamente se demuestra que tiene una tendinitis rotuliana y entonces aparece, además de una sensación de falta de fuerza, una intolerancia de las piernas al calor. Las cefaleas, por otra parte, que habían sido intermitentes, empiezan a instalarse de forma casi continua a lo largo de esta tendinitis. Y las tiene de 2 tipos. Por una parte, una sensación de pesadez de cabeza global, con los ojos dolorosos y dolores en la nuca, con sofocos y un eritema en la zona cérvico-tóraco-escapular. O bien, un dolor temporal izquierdo exocraneal, es decir, superficial, que mejora con la presión. Por tanto, el doctor Kuderk dice que hay una plenitud de yang intracraneal con un vacío o estancamiento de yang extracraneal en la parte temporal izquierda. Bueno, entonces además la hipertensión arterial de esta mujer, que antes había sido intermitente, se estabiliza a 19/10. Sus problemas personales encima se complican porque hay 2 muertes que le afectan y además tiene que aguantar a un hermano que pretende supervisarla y controlarla los fines de semana como si fuera una menor, cosa que a ella le irrita, pero ella no se revuelve abiertamente. O sea, hay una cólera no expresada aquí. Porque, en palabras del doctor Kuderk, Madame Françoise es una persona calmada, que no obstante impone. Dice que lleva su obesidad con una dignidad y cierto chic, cierto encanto. La describe como una persona voluntariosa, además ella es creyente, esto lo veremos luego, que controla la conversación con facilidad, con un lenguaje preciso y se explica lentamente con discretas entonaciones que hacen que sea muy interesante escucharla. Ejerciendo en la práctica de jefe de familia, se enfrenta a todos estos problemas. Pero además tiene actividades fuera de su casa. Como hemos dicho, era una persona muy creyente, con además una idea muy precisa de lo que debe ser creído, está muy apasionada y se dedica a enseñar catequesis a los niños. A veces deja a los niños con su familia y se va con su marido a alguno de los destinos que él tiene, y entonces se libera por un periodo de toda esta carga que ella lleva. La lengua es roja, seca y dura, bastante tónica, un poco rugosa y con una sagurra amarillenta. Todo esto nos habla de un viento-calor
Y el pulso en general es bastante superficial, fu, y tenso, jin. El doctor Kuderk intentará varios tratamientos con ella, que comenta muy someramente, y entre los diagnósticos diferenciales, él establece como posibilidad de que esta mujer sea un Tai Yang, porque de hecho está controlando todo y puede hacerlo, ¿no? No obstante, y esto lo digo yo, no hay ningún punto de intestino delgado que él pruebe. Y supongo que es porque él comenta que en ningún momento esta mujer expresa ningún tipo de sensibilidad artística, que sería propia de un fuego. Por tanto, supongo que por esto descarta el meridiano de intestino delgado, que pertenece al movimiento fuego a pesar de verla como un Tai Yang, entre otras posibilidades. Él considera la posibilidad de un Yin Wei Mai que intenta, de un Dai Mai que intenta mediante la estimulación de vesícula biliar 26 y luego vesícula biliar 28. También piensa en la posibilidad de un Shu Yue Yin, maestro de corazón, intenta maestro de corazón 7, todo esto no funciona. Luego se orienta hacia un Tai Yang e intenta vejiga 7, tengamos en cuenta las cefaleas. Vejiga 7 es un punto importante o posiblemente importante en cefaleas y no cambia nada. Y como las cifras de hipertensión arterial siguen por las nubes, la deriva a un colega cardiólogo para que la controle y dice, y me quedo un poco relajado porque no sé qué hacer con ella. Y no la vuelve a ver hasta el cabo de un año, después de que el cardiólogo haya controlado finalmente, después de varios intentos. Entonces, pasado este año, lo que predomina en la clínica son cefaleas y además una ciática trayecto Shaoyang derecho, que ha requerido un largo reposo, que finalmente ella ha aceptado bien. Y después de este reposo se da cuenta de que no tiene ganas de cargar de nuevo con todas las tareas que ella afronta habitualmente, ¿no? Está un poco harta, desanimada y cansada. Y nos dice Paul Kuderk que esta mujer está de nuevo cara a cara ante sí misma. Habla de su lucha entre la necesidad de superarse permanentemente, pero al mismo tiempo empieza a aspirar a tener un poco de descanso y a liberarse de todas estas contrariedades. Y dice ella, dormir es la libertad, ¿no? Pero resulta que tiene pesadillas. En estas pesadillas ella se siente obligada a hacer muchas cosas, pero no consigue realizarlas. Se siente atrapada por todas partes. Y entonces el doctor Kuderk piensa que esta vigilancia, esta voluntad, este deseo de control, no son solamente Tai Yang, sino que pertenecen a una resonancia específicamente Dumai. Desde el principio de las cefaleas, el dolor de la nuca con rigidez va pivotando entre la parte anterior y posterior de la cabeza. Y Paul Kuderk, pensando que esta mujer necesita cierta ligereza para descansar, se acuerda de aquella frase de la Biblia que yo no conocía, que dice que el Hijo del Hombre no tiene una piedra sobre la cual reposar su cabeza. Y entonces intenta un par de puntos de este meridiano al que hemos aludido, que a pesar de que la relajan un poco, no resuelven la clínica. Y estos puntos que he intentado son Dumai 18 y Dumai 1. Ante este fracaso, la obesidad tipo cushingoide de la paciente le orientan hacia otro punto de este meridiano, que es... Realiza 3 sesiones de este punto, que son muy esperanzadoras. 10 meses más tarde, esta mujer regresa por una reactivación de las cefaleas desde hace 2 meses, a pesar de tener una tensión controlada. En opinión del doctor Kuderk, la tensión de sus responsabilidades familiares le encierra el cráneo en un casco y por tanto repite la estimulación de... Así que este punto es repetido de 2 a 4 veces por el año y va resolviendo las cefaleas de esta paciente a lo largo de 8 años, o sigui que prou bé, que diríamos en catalán, bastante bien, ¿no? A los 44 tiene la menopausia y además sus hijos empiezan a marchar de casa,
Su marido se jubila y empiezan verdaderamente a convivir juntos, y en este periodo las cefaleas vuelven a empeorar y el punto que había realizado el doctor Kuder deja de ser eficaz. La ve con la tez a menudo congestiva e inflada, con dolores en el coxis que aparecen de forma intermitente. Está entonces todavía más involucrada en las asociaciones porque es una mujer que le gusta tomar responsabilidades, organizar, ocuparse por sí misma, y que empieza a notar que en una asamblea le empieza a resultar difícil hablar, tomar la palabra, sobre todo cuando se encuentra frente a situaciones imprevistas y contradictorias. Ella, que tenía una conversación cortés y convencional y que escuchaba pero también sabía manifestarse, empieza a perder esta capacidad. Además, a menudo siente la boca hinchada y presenta disestesias en las extremidades. En este contexto, Paul Kuder cambia el tratamiento y se dirige al punto, el cual parece tener un excelente efecto, porque solamente pide otra visita 6 meses más tarde. Está mucho más tranquila, incluso para tomar la palabra en público, y este punto, a lo largo de 6 años, ha sido repetido en 6 ocasiones.